Aitor Pescador, escritor e historiador navarro, autor de diversos libros en torno a la conquista del Reino de Navarra. Con él iniciamos esta serie de entrevistas para el Diario de Noticias. Principalmente lo que se ha buscado con este trabajo es centrarse en el año 1512. Se ha buscado precisamente explicar a la gente con detalle lo sucedido durante los meses principales de los combates y del asedio de Pamplona desde julio hasta diciembre. No se han olvidado evidentemente los antecedentes para explicar por qué se llega a esa situación y tampoco se han olvidado las consecuencias, pero principalmente la idea ha sido la de centrarse en un año que la gente cree que conoce muy bien porque ha leído alguna cosa, pero que en realidad pues guarda muchas o tiene muchas aristas, muchos elementos que se desconocen y que permiten entender en plenitud qué es realmente lo que sucedió en ese primer año de la conquista de Navarra. ¿Desde qué perspectiva estudias la conquista y por qué te centras en 1512? La perspectiva es clara. La idea es la de ver qué es lo que sucedió en Navarra durante ese periodo. No es tanto un concepto de buscar vencedores y vencidos, sino una óptica y una perspectiva desde Navarra, porque en muchas ocasiones lo que ha ocurrido es que se ha contado la mayoría de la historia de Navarra desde perspectiva española, incluso desde perspectiva francesa, y sin embargo carecemos todavía a día de hoy de una perspectiva más actualizada. Han aparecido más trabajos en estos últimos años, pero de una perspectiva claramente navarra que diga qué es lo que sucedió y cómo se sintieron los navarros y no tanto los españoles o los franceses. Centrarse en 1512 obviamente proviene del hecho de que, pese a que es el año de inicio de la guerra, está claro que enseguida historiográficamente se salta a elementos mucho más llamativos, como pueden ser pues, Noailles en 1521 o el asedio del castillo de Amaiur, por ejemplo. Entonces se pasa muy rápido por encima de 1512, se asumen determinados clichés de lo sucedido ese año, e incluso por la propia historiografía, digamos, navarra actual, y se olvidan pues muchos detalles que han quedado ahí varados, olvidados, y que en realidad son los que definen las actitudes que se toman en ese primer año, que es principalmente un año de confusión para los navarros, porque no se esperan la invasión, no entienden por qué se les ha invadido, y tratan de buscar vías de negociación para evitar un conflicto que a todas luces ellos no han deseado. ¿Está suficientemente estudiada la historia de Navarra en este periodo? Bueno, es un tema problemático porque sí se está trabajando mucho sobre diferentes aspectos, pero como ya he dicho en la pregunta anterior, el problema principal es que la óptica siempre ha sido foránea, no ha sido una óptica navarra, para explicar desde Navarra y para los navarros qué es lo que sucedió durante este periodo. Hay demasiados clichés, demasiados elementos que provienen de la historiografía española que siguen influyendo directamente sobre los que trabajamos en este tema, y el elemento difícil precisamente es borrar, casi empezar de inicio con el tema de la conquista de Navarra desde una perspectiva única y exclusivamente local. En ese aspecto sí es verdad que en la historiografía española y Navarra oficial, digamos, ha tenido que aceptar finalmente esa idea de conquista. Les ha costado un montón, muchos años, reconocer que es una conquista. Han utilizado cualquier otro tipo de adjetivo para evitar una denominación que suena violenta. Al final lo han hecho, pero evidentemente de arranque ya, desde ese mismo momento, lo que se han dedicado es a matizar y a dar o a intentar suavizar al máximo posible esa conquista. Han utilizado elementos muy variopintos, desde decir que con la conquista Navarra a partir de entonces estuvo mucho mejor, que la conquista sirvió para traer el orden a Navarra cuando ya existía, porque los reyes de Navarra ya habían iniciado un proceso de reordenación del reino, y utilizan, pues ya digo, elementos, medias verdades, palabras que sustituyen a las que realmente se deben aplicar. Un ejemplo muy simple es, por ejemplo, en la mayoría de la historiografía española lees, ¿no?, que, por ejemplo, el 23 de julio de 1512 Juan III huyó de Pamplona. Bueno, Juan III huyó de Pamplona o Juan III se retiró de Pamplona, porque
con los datos en la mano, uno sabe que Juan III estaba esperando la llegada de un ejército de invasión castellano de 14.000 hombres, que la ciudad era beamontesa y que por lo tanto estaba más por el lado de los invasores que por él, y que evidentemente las defensas de la ciudad eran inviables en ese momento, por lo que decidió retirarse, no huir, sino retirarse al Umbier, desde donde, practicando una especie, diríamos hoy, de defensa elástica, pues pretendía reagrupar a sus tropas y ver lo que podía hacer, porque claro, estamos hablando de un ejército muy grande para la época, el que había entrado en Navarra, y una defensa muy difícil cuando el reino no tenía un ejército profesional. Ese tipo de clichés, ese tipo de medias verdades que se han ido contando, pues se han ido alimentando constantemente a través de la historiografía oficial navarra, se sigue leyendo en los libros que se publican a nivel oficial, y se siguen alimentando otras ideas, otros conceptos muy presentistas, como por ejemplo el de que los vascos o los vascongados de aquella época pues fueron el elemento principal de invasión de Navarra. La pregunta no sería si los vascongados participaron o no en la conquista. La pregunta correcta debería ser si los vascongados tuvieron la oportunidad de rechazar la exigencia de Fernando el Católico. No me veo yo en pleno siglo XVI a la Diputación de Álava o a la Diputación de Guipúzcoa diciéndole al rey que no querían ir a entrar en la guerra con Navarra porque eran amigos y conocidos de sus vecinos. Obviamente ellos eran castellanos y obedecían a su rey y participaron de la invasión. Otra cosa, y es el elemento principal, sería matizar, en este caso, qué tipo de tropas vascongadas participaron, cómo participaron, porque en realidad la mayoría de la documentación con la que contamos es que nos damos cuenta que son carteros, acemileros, poca gente de armas, porque los hombres profesionales, las denominadas coronelías, llegan desde el sur, llegan desde Granada, llegan desde Bujía, son tropas profesionales, lo que luego se conocerá como los tercios, son gente proveniente de Murcia, de Madrid, de Alcalá de Henares, mientras que las tropas vascongadas que participan en la invasión pues son más bien unas tropas de ocupación. La lógica propia de una guerra te dice que es mejor introducir a vecinos que tienen un idioma, una cultura, un sentir las cosas muy parecido al que es invadido para mantener la estabilidad de lo ya conquistado, mientras que las tropas profesionales eran las que se encargaban realmente de tomar los puntos fuertes en los que había resistencia. A este respecto también parece que la idea de seguir machacando constantemente ese concepto presentista de que fueron los vascongados los que invadieron Navarra, pues es ocultar que quien iba realmente a la cabeza, como lo dicen las propias crónicas castellanas, no otras sino las propias castellanas, era el conde de Lerín. Era el conde de Lerín y sus allegados, y después el ejército castellano, porque en determinados libros se puede leer o se habla incluso de un ejército vascongado o de un ejército vasco-castellano, dándole curiosamente una perspectiva nacional a los vascongados que en aquel momento no tenían, porque Castilla era un reino, pero los vascongados eran territorios pertenecientes a la corona. Equiparar a vascongados con castellanos y hablar de ejército castellano, vasco-castellano o solamente ejército vascongado, pues realmente es un elemento muy curioso y muy llamativo que demuestra que a fin de cuentas hay un simple y mero objetivo presentista para relatar esos acontecimientos. La idea principal es esa. Se sigue conociendo mucho, pero sí es verdad que sigue habiendo mucha mitología y es verdad que sigue habiendo mucha adjetivación y mucho elemento que hay que aclarar bien, precisamente en este libro se intenta, para entender perfectamente qué fue y qué significó la conquista o ese primer año de la conquista de Navarra. ¿Qué puede suponer la conquista del reino de 1512 para un ciudadano del siglo XXI? Principalmente supone una toma de conciencia. Yo creo que la idea que pretendo con este libro siempre, y como historiador, es que la gente conozca realmente su pasado y tenga muy claro qué es lo que sucedió en ese año y qué es lo que sucedió en los posteriores. La idea es esa, principalmente tener conciencia y tener un claro concepto de que fue una invasión violenta, que fue una invasión ilegal, que fue un plan urdido por Fernando el Católico para invadir y tomar un reino pacífico e indefenso, y que con eso
uno tenga una idea clara de cuál es su pasado. A partir de ahí, pues hombre, siempre queda la duda o el elemento de cómo aplicar eso al presente. Yo creo que la última mitad del siglo XX y los comienzos del XXI nos han demostrado que pueden existir o nacer estados-nación sin tener pedigrí histórico. No es un elemento fundamental como nos lo han demostrado pues, la aparición de nuevos estados en la Europa del Este, en África y en otros lugares. Que ese pedigrí te permite tener un pasado y reconocerte en unos elementos, en unos antecedentes, claro que sí, pero no estoy totalmente de acuerdo con el concepto de que sea necesario para una concepción de una Navarra actual independiente, organizada fuera, de moda que está a día de hoy el elemento de salirse de la corona de España, pues que sea necesario tener un pedigrí histórico para ello. Sí es un elemento muy bueno, un referente necesario, pero ya digo, ha quedado demostrado en los últimos años que no es necesario tener tanta historia y sin más voluntad popular y voluntad política para conseguir los objetivos que se pretenden. La colección tiene un propósito de divulgación. ¿Crees que se aborda suficientemente la tarea? El libro ha sido trabajado de tal manera que atraiga al público en general. Hay que tener en cuenta que siempre que se hace historia, y más historia tan atrás en el pasado, es difícil, resulta difícil para el profesional alcanzar cotas en las que no sea necesario elementos que uno considera imprescindibles y que en sí acaban complicando un poco la trama de la historia. Pero en este caso se ha tratado de rebajar al máximo posible el número de datos, de fechas, de personas. Lo que se ha buscado es sobre todo una comprensión de la situación y por lo tanto pues evidentemente es un libro en el que se busca que la gente comprenda, entienda, que no se pierda y necesite irse 3 páginas más para atrás para acordarse de quién era el que estaba interviniendo en el asedio de Pamplona, etcétera. No, se han utilizado los nombres básicos, los más llamativos, los reyes, el duque de Alba, la París, o sea, los nombres además que ya suenan habitualmente en la gente que ha leído un poquito sobre estos temas, pero principalmente lo que se ha buscado son ideas, conceptos, una secuencia de imágenes dentro del libro que la gente pueda captar y entender, y por lo tanto sí que se ha pretendido eso. No se ha pretendido en ningún momento demostrar que el autor sabe mucho sobre el tema, que seguramente no sabe mucho sobre el tema, pero no es esa la idea, no es la idea de crear una tesis doctoral, no es la idea de utilizar unos elementos histórico-científicos que compliquen la trama del libro, sino que precisamente lo que se ha buscado es hacer una secuencia lineal en la que la gente pueda seguir con tranquilidad el trabajo y no necesite tener un amplio conocimiento de lo sucedido en aquellos años y que lo pueda leer con tranquilidad y entender perfectamente lo que se está explicando. Mi esker, Aitor. Sue, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.